Estamos en la parte de amplificadores operacionales y ahí habíamos visto los dos primeros videos. Y después habíamos hecho una pequeña simulación con LibWire, que la podríamos repetir. Ahí está LibWire. Habíamos visto el comparador simple, que es un circuitito con amplificador operacional. Ay Dios. Bastante sencillo, pero ejemplifica el funcionamiento del comparador simple. Lo que hace el amplificador operacional es compara dos tensiones. El operacional tiene dos patitas de alimentación, una positiva, es decir, una más positiva que la otra. En este caso tiene más 15 voltios de la alimentación positiva y menos 15 voltios para la alimentación negativa. Ya hemos hablado de la importancia que tiene la tensión continua en electrónica. Esa tensión continua es necesaria para que se polaricen los, los elementos, los componentes electrónicos, básicamente son transistores, que conforman todo el equipo electrónico. Ustedes han visto que cuando se queda sin batería el celular no anda nada. O sea, la tensión continua tiene que estar para que ande el equipo. En este caso, porque este sería el primer circuito integrado que nosotros estamos viendo como circuito integrado, ¿no? Eh, Tiene dos patitas de alimentación, una positiva y una negativa. De ahí tiene dos entradas. Una entrada que se llama no inversora, que la ubican ustedes por el signo más, y otra entrada inversora, que la ubican con el signo menos, y una salida. Ahí el amplificador operacional está trabajando en lazo abierto. Entonces lo que hace ese componente es compara las dos tensiones. Si la tensión en la pata no inversora es mayor que la pata inversora, que la tensión de la pata inversora, la salida se conecta con el positivo de la alimentación. O sea que en este caso sería 15 voltios. Y si la entrada inversora tiene una tensión más alta que la tensión que está en la entrada no inversora, la salida se conecta con la tensión de alimentación negativa. En este caso, menos 15 voltios. Así que si mandamos la simulación de esto, a ver, ahí está. Ahí ustedes pueden ver cómo la tensión en este punto va a cambiar. En realidad no es exactamente 15 voltios, es un poquito menos. Cuando está cortocircuitado al positivo. Cuando está cortocircuitado al negativo, no es exactamente menos 15 voltios, es un poquito más. O sea, será menos 14,5. Podríamos verlo. Ahí se ven los niveles de voltaje. ¿Cómo hizo eso, profesor? ¿Cómo hizo para que aparezcan los niveles de voltaje? Acá al costado, no sé si ves, tiene varias pestañas. ¿La ves? Sí, sí. Esa es normal. Después Ah, también puedes ver los niveles de voltaje. esa no la uso yo. Y ahí te pone en rojo cuando está conectado al positivo y en azul cuando está conectado al negativo. Miren ese punto con el positivo, que están cortocircuitados ahora, por eso el LED está prendido. Si la tensión baja, une este punto con este punto. El funcionamiento de esta solapita está bastante bueno. Acá también puedes ver cómo fluye la corriente. No sé si logran ver.
Ah, sí, se ve como los electrones que van corriendo Como ahí. los electrones exactamente. También tienen para ver el nivel lógico. Ahí te ponen con unos y ceros, ¿ves? Te pone un uno cuando está cortocircuitado para acá y un cero cuando está cortocircuitado a la tensión negativa. ¿Lo ven? Después este más, no me acuerdo qué. No sé. Hasta ahora siempre lo Ah, veíamos. parece que Ese es se para le cambiar fue. los colores del... Claro, es para cambiar los colores. El estilo dice. Sí. Ujú. No, ¿Cómo este es lo programa, de cero y uno? No lo entendí bien, la solapa de cero y uno, ¿cómo es? niveles lógicos. En electrónica digital se trabajan con unos y ceros, nada más. Entonces acá te está diciendo, este lo toma él como nivel uno, esto que estoy señalando yo. Y esto lo toma como nivel lógico cero. Pero en Entonces te realidad dice, son voltajes, ¿verdad? Son voltajes sí, positivos y sí. negativos. Ya vamos a definir bien cuando entremos en la parte de digitales, qué es un bit, de dónde viene, cómo se lo obtiene, qué sé yo. Claro, un uno sería un voltaje alto y un cero sería un voltaje bajo. En este caso el uno sería 15 voltios y el cero sería menos 15 voltios. En este caso, pero no siempre es así. Bueno, eso sería. Algo parecido a lo que explicaba con los FET. Exactamente, exactamente. Bueno, esto tiene un problema. El problema es que si ustedes tienen una variable física que están controlando para prenderla y para apagarla, la diferencia de tensión que tiene que haber acá es muy chiquitita. Entonces, si supongamos que están controlando la temperatura de una habitación, por decirte una cosa, tienen un sensor que mide la temperatura, ponen ustedes un valor de referencia, entonces la temperatura del sensor entra por acá. Entonces, vamos a ver si, bueno, esto sería para un aire, supongamos. Si la temperatura sube, no, de un calefactor sería, de una estufa. Si la temperatura baja, se prende la estufa. Si sube, se apaga. ¿Está bien? Pero resulta que ese subir y bajar la temperatura va a hacer mover esta tensión en un rango muy chiquito. Entonces vos vas a estar prendiendo y apagando la estufa muchas veces. Eso no es bueno. Entonces, para mejorar esto, en determinadas situaciones, capaz que el ejemplo de la temperatura no es el mejor, porque la temperatura tiene una inercia. Pero hay variables físicas que no tienen inercia. Entonces el hecho de que vos tengas un comparador simple va a hacer que la carga se esté prendiendo y apagando muchas veces en la unidad de tiempo, o sea, con mucha frecuencia. Y eso no es bueno. Entonces para eso sale la solución de los amplificadores, de los comparadores, perdón, con histéresis. Eso es lo que vamos a ver el video. A ver, veamos antes este. No me acuerdo bien, creo que este es un ejemplo de comparador simple. Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Instant corrections make... Vamos a ver una aplicación más muy típica y muy sencilla de los operacionales, en modo comparador. Es esta que podríamos llamar indicador de nivel por LEDs, esos que hay muchos LEDs que se encienden más o menos según la señal que les llega, es de más valor o menos valor, un búmetro por ejemplo, o esas cosas que se ven como los ecualizadores en esos aparatos. Bueno, muy sencillito. Tenemos aquí un divisor de tensión, que lo recordáis de otros vídeos y de haberlo conocido. Si todas las resistencias son iguales, tengo que bajar del piso 10 al piso 0, y si son todas iguales, me da igual que sean de un K, de 10K o todas de un ohmio, me daría igual. Aquí voy a tener
añadimos a este divisor de tensión estos 1, 2, 3, 4, 5 operacionales. 5 operacionales y el divisor de tensión entre las pastillas negativas. Bien. Importante saber, el amplificador operacional tiene una resistencia interna, una impedancia de entrada tan grande que no entra corriente dentro. Se puede decir que no entra corriente, por eso tiene esa forma. ¿De acuerdo? Entonces, la corriente viene por aquí y dice, uff, por aquí me cuesta muchísimo entrar. Un amplificador operacional, eso es esta idea. Y una impedancia de entrada, muchísimo. Una resistencia muy grande. Entonces, la corriente no quiere entrar, la corriente que quiere pasar por aquí es prácticamente cero. Entonces, la verdad que el divisor de tensión que está aquí en negro no le afecta que haya aquí operacionales porque no hay corriente que se fugue. Directamente la corriente va a hacer este camino aquí. Y nada de corriente se va a fugar a los operacionales, por lo cual esto sí es verdad, que aquí hay 10 voltios, que aquí hay 8, que aquí hay 6, que aquí hay 4, que aquí hay 2. ¿Vale? A los operacionales, las pastillas positivas, si veis, todas las he unido a una cosa que he llamado tensión de entrada. ¿Vale? De tal manera que si, por ejemplo, la tensión de entrada hay 2,5 voltios, por ejemplo, esos 2,5 voltios llegan a todos los operacionales, pero no todos responden igual, porque este operacional tiene 2,5 en el lado positivo y 10 voltios en el negativo, con lo cual, ¿qué va a responder? 0 voltios. Este que va a responder 8 en el negativo va a responder 0 voltios. Este que va a responder 0 voltios. Este que tiene 2,5 en el más, 2,5 en el más y 4 voltios en menos, 0 voltios. Y este que tiene 2,5 en el más y 2 voltios en el menos, este sí. Este va a responder 5 voltios. ¿Ves? Porque hay más tensión en la entrada de la inversora que en la inversora. Entonces este va a responder con 5 voltios. ¿Qué pasa con los LEDs? Bueno, pues aquí tengo masa y masa, no va a pasar corriente, con lo cual este LED no luce. Lo mismo ocurre en este, pero en este sí que hay corriente, sí que hay 5 voltios que quieren llegar a esta masa. Entonces sí que circula la corriente, por lo cual este LED se enciende. ¿Qué pasa si de repente en vez de 2,5 aquí hay, yo qué sé, 9 voltios? Si hay 9 voltios, si aquí hay 9 voltios que llega a las entradas positivas de todos los operacionales, hacemos la comparación, cada uno responderá distinto. Este tiene 9 voltios en el más, pero 10 voltios en el menos, por lo cual entrega 0 voltios. Este tiene 9 voltios en el más y 8 en el menos, por lo cual está ordenado, digamos. Entonces sí que te da entrega 5 voltios. Este le ocurre lo mismo, tiene más voltios en el positivo que en el negativo. Entrega 5 voltios. Este tiene 9 voltios en el positivo y 4 en el negativo. Entrega 5 voltios, que es la alimentación negativa, positiva. Y si aquí hubiera 15, entregaría 15. Y este último igual, 9 voltios frente a 2 voltios, pues 9 voltios, 5 voltios. ¿Qué ocurre aquí? Este si pasa corriente se enciende, este si pasa corriente se enciende, este si pasa corriente se enciende, este tiene 5 voltios, si pasa corriente se enciende, y este no pasa corriente, este no se enciende. Con 2 voltios y medio se me encendía uno, porque tengo más de 2 voltios, que es mi nivel de referencia. Con 9 voltios me encienden el de 2, el de 4, el de 6 y el de 8, pero el de 10 no. ¿De acuerdo? Es como, digamos, podríamos tener, en vez de 5, podríamos tener 50. Y compararía en función de los voltios que tengo aquí. Si en vez de 10 voltios tengo 100, pues aquí serían 100, 80, 60. El divisor de tensión lo puedo hacer como yo quiera. Puedo hacer incluso que en cada resistencia caiga una décima de voltio. Y la entrada, pues que venga de un termopar o de algún sensor que mida la temperatura. Y si tengo 50 LEDs y una cosa me viene por aquí y cada LED se enciende, si hay una diferencia de 0,1 voltios, pues tendré un montón de LEDs que me indican la temperatura o el sonido o lo que yo quiera detectar, me lo muestra aquí al ser humano encendiendo más o menos luces. Otro detallito importante por recordar es ¿por qué pongo una resistencia aquí 300 ohmios? Porque un LED necesita 1 voltio, 2 voltios, depende de por lo que sea, o 3 voltios incluso, para encenderse. Si le meto 5 voltios, lo tengo. Entonces es una resistencia de protección. ¿De acuerdo? En otro episodio explicamos cómo se calcula y de cuántos ohmios tienen que ser. Hola, soy Marisol y tengo que confesar algo. El viernes Podríamos verlo eso, no me acuerdo si lo tengo armado al circuito. Sí, búmetro. Ahí está armado. Alimento con 15 voltios y masa. Los operacionales están alimentados con 15 voltios y masa. 15 voltios y masa. 15 voltios y masa. 15 voltios y masa. Y acá pongo una red de resistores todos iguales de 1K. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5. Caen 3 voltios en cada resistencia, o sea que aquí voy a tener 12 voltios.
Acá 9, 6, 3 y 0. Entonces hago entrar una tensión variable entre 0 y 15 voltios aquí, y estos comparadores van detectando si por ejemplo, la tensión que entra es mayor de 9 voltios, lo va a hacer encender a este LED. Lo veamos funcionando. Ahí yo si bajo la tensión, Siempre hay uno que está... Ah, están... ahí está, ¿ves? Subo más, subo y subo. Y bueno, ahí con la tensión más alta se encienden todos. Esto ustedes lo van a ver en los equipos de audio, se llama búmetro. Entonces, según El de los ecualizadores, profesor. sí, vos podés, Que digamos, según la frecuencia se encienden. Si es frecuencia grave, quedan los de abajo, y si es frecuencia aguda, los de arriba. bueno, en ese caso, vos tenés búmetros que te marcan el nivel del sonido, no de la frecuencia, la amplitud del sonido. Y otros son frecuencímetros, digamos, que se encienden si las frecuencias son altas. Obviamente que aquí tenés que tener un transductor de frecuencia a tensión. O sea, si una frecuencia alta, que te dé una tensión alta. Si una frecuencia baja, te dé una tensión baja. Entonces se van a ir encendiendo. Pero aquí esto sería de amplitud. Me explico, ¿no? Sí, profesor. Es un pequeño ejemplo de comparador simple. El siguiente video es para ver el comparador con histéresis. Ahí la tensión de referencia cambia, no, depende de desde dónde venga la tensión de entrada. Lo veamos. En este video vamos a analizar el comparador con histéresis implementado utilizando amplificadores operacionales. Observamos que este circuito tiene una realimentación positiva, por lo tanto no cumple el concepto de corto virtual. Asimismo, recordamos que las corrientes en las entradas del operacional son aproximadamente 0. Vamos a definir la tensión diferencial de entrada del operacional como VA. Asimismo, observamos que este circuito está estimulado por una fuente de entrada BI. Debido a que este circuito tiene realimentación positiva, el operacional está siempre saturado. Es decir, si la tensión diferencial de entrada es positiva, eso implica que la tensión de salida será igual al voltaje de saturación positivo. Asimismo, si la tensión de entrada es negativa, entonces la tensión de salida será igual al voltaje de saturación negativo. Vamos a calcular ahora la tensión de entrada en función de los otros parámetros del circuito. Esa tensión de entrada del operacional VA es igual a la tensión que se cae en esta resistencia más la tensión de entrada. Observen en el circuito que el operacional no está conectado en lazo abierto. Ahora hay un resistor que conecta la entrada, perdón, la salida con la entrada no inversora, y la entrada de señal a la entrada no inversora. La entrada inversora va puesta a masa. Acá no pone cuáles son las tensiones de alimentación, porque lo que está por hacer es comprobar que si la tensión de entrada viene subiendo, tiene una tensión de referencia, pero si viene bajando, tiene otra tensión de referencia. Y eso es debido a esta red de realimentación, que es una realimentación del tipo positivo. Del circuito, es decir, es la tensión de este nodo con respecto a tierra, ya que la entrada inversora de la operación está conectada a tierra. Con lo cual, tenemos que la tensión VA será igual a la tensión de esta resistencia, que es igual al divisor de tensión de la tensión aplicada a estas dos resistencias. Y la tensión aplicada a estas dos resistencias es la tensión de salida menos la tensión de entrada. Y a esa tensión de esa resistencia le debemos sumar la tensión de entrada del circuito para obtener la tensión VA. Vamos a desarrollar ahora esta ecuación. Esta ecuación nos expresa la tensión diferencial de entrada del operacional en función de la tensión de salida del operacional, el factor N que nos relaciona las dos resistencias del circuito, y la tensión de entrada del circuito.
Debido a que el operacional está alimentado positivamente, la tensión de salida solo tiene dos posibles condiciones, menos voltaje de saturación y voltaje de saturación para cada una de estas condiciones de la tensión diferencial de entrada. Reemplacemos ahora esta inecuación con esta expresión de BA y tenemos que, eso nos da que la tensión de salida, que para este caso es menos voltaje de saturación sobre N más 1 más la tensión de entrada de N sobre N más 1 debe ser menor a 0. Vamos a elaborar un poco esta ecuación. Con lo cual obtenemos la condición que se debe cumplir para que este operacional tenga una tensión de salida igual a menos voltaje de saturación, la cual corresponde a que la tensión de entrada esté por debajo de un límite. Vamos a realizar lo mismo con la otra condición. Con lo cual obtenemos esta expresión. Es decir, para que la tensión de salida del operacional sea voltaje de saturación positivo, se tiene que cumplir que la tensión de entrada sea mayor a este límite que tenemos aquí. Vamos a analizar ahora cómo ocurre la transición de un estado a otro y viceversa. Observamos que, por ejemplo, para estar en voltaje de saturación negativo, requerimos cumplir esta condición en la tensión de entrada. Es decir, en el instante en que esta tensión se haga igual a este límite, ya no se cumplirá esta condición y por lo tanto deberemos pasar a voltaje de saturación positivo. Es decir, el cambio de voltaje de saturación negativo a voltaje de saturación positivo ocurre cuando la tensión de entrada es igual a menos voltaje de saturación sobre N. Algo similar ocurre en el cambio desde esta condición hacia esta. Sabemos que para estar en voltaje de saturación positivo se requiere que la tensión de entrada sea mayor a este límite. Es decir, justo cuando la tensión de entrada sea igual a este límite ya no se cumplirá esta condición y por lo tanto pasaremos a voltaje de saturación negativo. Es decir, esto ocurrirá cuando esta tensión es igual a menos voltaje de saturación positivo sobre N. Y aquí es donde observamos la condición de histéresis de este circuito, ya que para pasar de voltaje de saturación negativo a voltaje de saturación positivo ocurre cuando la tensión de entrada pasa por este límite, pero la transición de voltaje de saturación positivo a voltaje de saturación negativo ocurre cuando la tensión de entrada pasa por otro límite diferente, que es este. Vamos a ponerle un par de nombres a esos límites, vamos a ponerle los nombres de límite superior y límite inferior. Observamos que este es positivo, este es negativo, por lo tanto se lo llamaremos el límite superior o BUT, y a este lo llamaremos el límite inferior o BLT. Es decir, BUT y BLT. Vamos a realizar ahora una simulación de este circuito para verificar su comportamiento. Vamos a considerar que iniciamos con una tensión de entrada mayor a BUT, es decir, el límite superior del circuito, y que la tensión de salida está en voltaje de saturación positivo. Sabemos que nos mantendremos en esa condición de voltaje de salida igual a voltaje de saturación positivo siempre y cuando la tensión de entrada sea mayor a BLT. Es decir, si nos mantenemos con una tensión superior a BUT, igual estaremos cumpliendo esta condición. Ahora, empezamos a decrementar la tensión de entrada y aún cuando pasamos por BUT no hay ningún cambio en el circuito ya que esta condición se sigue manteniendo. La única condición que hará que pasemos a tensión de salida igual a voltaje de saturación negativo es que BI sea igual a BLT. Entonces aquí no hay ningún cambio. Aún cuando pasamos por el valor de 0 en la tensión de entrada no hay ningún cambio porque seguimos manteniendo esta condición. El cambio ocurre cuando pasamos por BLT, porque incumplimos esta condición y de hecho tenemos la condición de transición hacia voltaje de saturación negativo. Es decir, en esta condición tendremos que la tensión de salida ahora pasa a voltaje de saturación negativo y ya estamos en esta zona de operación. Y nos mantendremos en esta zona siempre y cuando la tensión de entrada sea menor a BUT, es decir, menor a este límite superior. Por lo tanto, si continuamos decrementando la tensión de entrada no habrá ningún cambio. Si regresamos y pasamos por BLT no habrá ningún cambio porque igual seguimos siendo menor a BUT y la única condición que hará que pasemos de voltaje de saturación negativo a voltaje de saturación positivo será que la tensión sea igual a BUT. Es decir, aquí no hay ningún cambio. Aun cuando pasamos por 0 no existe ningún cambio, pero cuando llegamos al valor de tensión de entrada igual a BUT, en esta condición sí tendremos el cambio de voltaje de saturación negativa a voltaje de saturación positivo. E igual, si seguimos incrementando o volvemos a pasar por BUT, no habrá ningún cambio porque seguiremos cumpliendo esta condición. Por lo tanto, las únicas condiciones que nos generan cambios entre voltaje de saturación positivo y voltaje de saturación negativo es cuando la tensión de entrada toca BLT para pasar de voltaje de saturación positivo a negativo y cuando la tensión de entrada toca BUT para pasar de voltaje de saturación negativo a voltaje de saturación positivo. Vamos ahora a analizar el comportamiento del circuito en un plano de fase. Un plano de fase esencialmente nos describe el comportamiento de la variable de salida del circuito con respecto a la variable de entrada. En nuestro caso es la tensión de salida del circuito con respecto a la tensión de entrada. He dibujado aquí unos límites. La tensión de salida sabemos que puede tener valores iguales a voltaje de saturación positivo o a voltaje de saturación negativo. Y sabemos que la tensión de entrada
es la que genera el cambio en el comportamiento del circuito dependiendo de su transición por el voltaje límite inferior VLT o por el voltaje límite superior VUT. Vamos a iniciar desde el punto 1, que corresponde al punto de arranque. Luego vamos a analizar su comportamiento al pasar por el punto 2, que es la transición por VLT. Vamos a llegar hasta un punto 3, que es cuando volvemos a incrementar la tensión de entrada. Luego pasará por un punto 4, para luego finalmente volver otra vez a un punto 1, que corresponde a una tensión de entrada mayor a VUT y una tensión de salida igual a voltaje de saturación positivo. Entonces iniciamos desde el punto 1, que corresponde a una tensión de entrada mayor a VUT y una tensión de salida igual a voltaje de saturación positivo. Es decir, este es el punto 1 en el plano de fase. Lo que hicimos en la simulación temporal fue empezar a reducir la tensión de entrada, que es lo que vamos a ver aquí. Empezamos a reducir la tensión de entrada y observamos que al cruzarnos por VUT no hay ningún cambio en la tensión de salida. Esta sigue siendo voltaje de saturación positivo, es decir, seguimos por este camino que tenemos aquí. No importa que pasamos por 0, aún así la tensión de salida sigue siendo voltaje de saturación positivo. Pero cuando llegamos al voltaje límite inferior VLT, que corresponde en nuestra simulación al punto 2, ocurre el cambio en la tensión de salida, es decir, nuestro circuito toma esta trayectoria. Y luego, si seguimos decrementando la tensión de entrada, la tensión de salida sigue siendo igual a voltaje de saturación negativo hasta que llegamos al punto 3, que es la tensión de entrada más baja que hemos analizado. Vamos a analizar ahora la parte ascendente de la simulación, donde arrancamos del punto 3, es decir, iniciamos en este punto y empezamos a crecer la tensión de entrada. Y observamos que la tensión de salida es igual al voltaje de saturación negativo, es decir, iniciamos nuestra trayectoria en este sentido. Y pasamos por VLT, pero el circuito no hace ningún cambio en su tensión de salida, es decir, seguimos por esta trayectoria. Inclusive cruzamos el valor de 0 de la tensión de entrada y la tensión de salida sigue siendo voltaje de saturación negativa. Solamente ocurre el cambio cuando llegamos al punto 4, es decir, cuando se cruza ascendentemente VUT. Y en ese caso, sí pasamos al voltaje de saturación positivo, para llegar nuevamente al punto 1 de la simulación. Aquí observamos la histeresis del circuito, porque para llegar del punto 1 al punto 3 se sigue una trayectoria, pero para llegar del punto 3 al punto 1 se sigue otra trayectoria diferente. Una medida importante en los comparadores con histeresis corresponde al ancho de la banda. Ese ancho de la banda se calcula simplemente restando los valores de voltaje superior límite y voltaje inferior límite, es decir, VUT menos VLT. Para nuestro caso vamos a desarrollar esa resta, con lo cual obtenemos el valor del ancho de la banda en el comparador con histeresis. Para proveer una comparación con un comparador tradicional, vamos a realizar la simulación temporal de ese circuito. Sabemos que el comparador tradicional tiene una ley: si su tensión de entrada es positiva, entonces su tensión de salida será positiva. Para nuestro caso, voltaje de saturación positiva, y si su tensión de entrada es negativa, entonces su tensión de salida es negativa, en nuestro caso voltaje de saturación negativa. Es decir, si iniciamos desde el mismo punto 1, considerando una tensión de salida igual a voltaje de saturación positivo, tendremos que, siempre y cuando esa tensión sea positiva, la tensión de salida será voltaje de saturación positivo. Cuando tengamos un cruce por 0, será esa la condición la que hará cambiar el voltaje de salida a voltaje de saturación negativo. Siempre y cuando sea negativo, seguirá siendo la tensión de salida igual a voltaje de saturación negativo. Si llegamos al mismo punto 3 y volvemos a incrementar, seguiremos teniendo un voltaje de saturación negativo siempre y cuando la entrada sea negativa, y volveremos a tener un voltaje de saturación positivo cuando la tensión de entrada sea positiva. Si llevamos este comportamiento al plano de fase, observaremos que partimos del punto 1 y seguiremos en voltaje de saturación positivo siempre y cuando la entrada sea positiva. La transición entre voltaje de saturación positivo y voltaje de saturación negativo ocurre en 0, es decir, en esta condición que tenemos aquí ocurrirá la transición de voltaje de saturación positivo a voltaje de saturación negativo, llegando hasta el punto 3. Y si nos regresamos del punto 3 al punto 1, seguiremos en tensión de saturación negativa para valores negativos, es decir, por esta misma trayectoria que tenemos aquí, la transición ocurrirá exactamente en el mismo valor, es decir, en tensión de entrada igual a 0, y llegaremos a tensión de saturación positiva siempre que la tensión de entrada sea positiva. Observamos que este circuito no tiene histeresis, lo cual genera diversos problemas en aplicaciones de control o protección. Vamos a realizar ahora la simulación de estos dos comparadores. Para ello, vamos a utilizar el modelo de amplificador operacional con realimentación positiva que desarrollamos en uno de los videos anteriores. En este caso, el amplificador operacional está polarizado con voltajes simétricos de 10 volts y menos 10 volts. Asimismo,
el factor n del comparador con histéresis es igual a 5, con lo cual aquí tenemos el cálculo de BUT, el cual es igual a 2 volts, tenemos el cálculo de BLT, el cual es igual a menos 2 volts, y tenemos el cálculo del ancho de banda, el cual es igual a 4 volts. Asimismo, aquí tenemos el circuito del comparador tradicional. Entonces procedemos a desarrollar la simulación. Observamos que esta simulación sigue los análisis realizados anteriormente, donde observamos que se parte de un punto 1 con una tensión de entrada mayor a BUT y empezamos a decrecer. Y al cruzar por BUT no hay ningún cambio en el circuito. El cambio en el circuito ocurre de voltaje de saturación positivo o voltaje de saturación negativo cuando se cruza descendentemente por BLT. Luego, cuando se cruza ascendentemente por BLT, no hay ningún cambio en el circuito. El cambio de menos voltaje de saturación a voltaje de saturación positivo ocurre cuando la tensión de entrada cruza por BUT ascendentemente. Es decir, observamos que la simulación se comporta de acuerdo a los análisis desarrollados anteriormente. Asimismo, podemos observar que el comparador tradicional genera una tensión de salida positiva siempre que la tensión de entrada sea positiva y una tensión de salida negativa siempre que la tensión de entrada sea negativa, lo cual, nuevamente, está acorde con los análisis desarrollados anteriormente. Vamos a ver ahora los planos de fase. Aquí observamos el plano de fase del comparador con histéresis, donde se visualizan las dos trayectorias desde el punto 1 hasta el punto 3 y desde el punto 3 hasta el punto 1. Observamos que a partir del punto 1 se sigue esta trayectoria pasando por el punto 2, es decir, pasando por BLT descendentemente hasta llegar al punto 3. Pero para llegar desde el punto 3 hasta el punto 1 se sigue esta trayectoria, la cual requiere pasar por BUT ascendentemente, es decir, el punto 4 hasta llegar al punto 1, donde observamos que nuevamente la simulación está acorde con los análisis teóricos. Aquí también observamos el plano de fase del comparador tradicional, donde podemos ver que no existe histéresis, ya que se sigue el mismo camino para ir y regresar entre el punto 1 y el punto 3. ¿Queda claro esto, no? Esta Sí, tiene la formita de la histéresis. sin histéresis. Y esta es con histéresis. Este es el comparador simple. En cambio, este es el comparador con histéresis. Ahí como lo ha conectado, siempre que la tensión en la entrada sea más grande la no inversora que la inversora, va a ser 1. Y si ocurre al revés, va a ser 0. O sea, en este caso, más la tensión de alimentación, menos la tensión de alimentación. En cambio, en este no. Acá si vos disminuís la tensión de entrada desde un valor, sumamos 4 voltios, cuando cruza por 0, cambia de estado la salida. En cambio este no, tiene un camino distinto. Si viene desde arriba para abajo, conmuta aquí. Y si vos seguís, sigue. Y si va desde aquí aumentando, no conmuta aquí, sigue, conmuta aquí. Esta tensión, o sea, esa se le llama ancho de banda, que en realidad ahí este autor le llama ancho de banda, pero ese es el valor de la histéresis. Aquí está en voltios, serían 4 voltios. Claro, porque va de menos 2 a 2. Pero eso se puede traducir a temperatura. Supongamos que ustedes la estén encontrando la temperatura y pueden obtener una histéresis de 4 volts, de 6 volts, de 10 voltios, haciéndolo a esto más ancho. El comparador con histéresis se utiliza industrialmente en sistemas de control y sistemas de protección. Vamos a mirar ahora un ejemplo. Para este ejemplo consideramos una incubadora, donde se realiza un control de la temperatura dentro de un recinto generado por una fuente de calor. El comportamiento entre la temperatura y la corriente que se inyecta a la fuente de calor normalmente tiene un comportamiento igual a un sistema de primer orden. Para sistemas de bajo costo es posible utilizar un control basado en un comparador y un relé. Para este caso, cuando el relé se cierra, se genera una corriente por la fuente de calor igual a un valor máximo, ya que es no controlado, y cuando el relé se abre, la corriente por esa fuente de calor es 0. Para este ejemplo vamos a considerar que se compara la temperatura del recinto con un valor de referencia deseado, se pasa por un comparador, el cual actúa sobre el relé. Ese comparador tiene salidas voltaje de saturación positivo y voltaje de saturación negativo. Para este caso, un voltaje de saturación positivo será el relé, generando una corriente máxima en la fuente de calor, y el voltaje de saturación negativo abrirá el relé, generando una corriente de 0 en la fuente de calor. Ahora vamos a ver la simulación en PSIN de este sistema. Aquí podemos observar
el sistema implementado en vecino. En este caso tenemos un restaurador implementado con amplificadores operacionales, el cual compara la temperatura de referencia con la temperatura generada por la planta. Asimismo tenemos un comparador con histeresis implementado con amplificadores operacionales, tenemos la simulación del relé y la conexión AC que genera la corriente para la operación de la planta. En este caso deseamos que la temperatura de la planta sea igual a la referencia con un error de más o menos 1 grado centígrado. Por lo tanto, el error entre la temperatura deseada y la temperatura generada debe estar en el rango entre +1 y -1. Por lo tanto, diseñamos un comparador con histeresis que tenga valores PLT igual a -1 y BUT igual a 1. Para los que están cursando control, Sí, está usando términos de control. sí, acá está usando una tensión de referencia. Esa tensión de referencia, bueno, entra por un divisor y entra a la entrada inversora, perdón, no inversora, de este amplificador operacional. Acá se mide la salida, que en este caso es la temperatura lo que interesa, ¿no es cierto? Con el sensor se pasa de grados centígrados a voltios y acá se hace una resta. Esta configuración ya la vamos a estudiar, se llama restador. Entonces ahí se tiene una tensión de error. Entonces si la tensión de error es mayor que 0 o menor que 0, lo que va a hacer es activar un relé y ese relé prende la lamparita y en teoría esta temperatura tiene que subir. Esto es un lazo cerrado. Acá la temperatura es la variable controlada. Esta es la tensión de referencia o la consigna de referencia. Este sería el controlador, que es un controlador del tipo on-off. Lo que veo que usa mucho divisor de tensión. Divisores, sí. Vamos a observar ahora la simulación. Vemos que efectivamente al inicio la temperatura es 0 y la referencia en este caso son 35 grados centígrados, lo que nos genera un error de 35. Entonces eso hace que el comparador con histeresis conecte el switch para proveerle corriente a la planta. De esa manera la temperatura empieza a incrementarse, lo que hace que el error empiece a decrementarse hasta llegar al valor deseado. Y en ese valor el comparador con histeresis empieza a apagar y a encender sucesivamente la fuente de calor a través del relé, de forma que el error siempre está confinado entre más o -1, lo que hace que la temperatura de la planta esté alrededor de la temperatura deseada con un error de más o menos 1 grado centígrado. Esto lo podemos verificar en el plano de fase del circuito, donde observamos que efectivamente al inicio el error es igual a 35 grados centígrados, pero cuando empieza a operar el sistema, el comparador hace que el error de la temperatura llegue cercano a 0 y se quede oscilando alrededor de -1 grado y 1 grado, es decir, la operación deseada del sistema. Bueno. El divisor de tensión lo usa justamente para ver la tensión que entra, ¿verdad? La tensión que manda. O sea, Sí. para manejar la tensión que está enviando al amplificador operacional. Sí, acá tengo yo un circuito hecho en LiveWire, que es este comparador con histeresis. No lo tengo tan desarrollado como el hombre este. Acá observen ustedes que esta realimentación positiva R1 y R2 son los que dan el ancho de la histéresis. Ahí el hombre cuando hacía los cálculos a esa relación le llamaba N, en este caso es 8, porque este es un K y este es 8K. Entonces acá se pone una tensión de entrada variable y acá se pone una tensión de referencia. Acá se puso este comparador, este amplificador operacional en una configuración que se llama, que tiene ganancia 1. Ya lo vamos a ver después, porque esa configuración tiene ganancia 1. Entonces la tensión que entra acá se refleja acá, porque tiene ganancia 1. Entonces, esa tensión de referencia te sirve para
ver que para establecer los puntos a dónde va. En el video le llamaba L, B sub L y B sub U. La L de low y él le llamaba U de up. Hay un libro que le llaman B sub H de high. Entonces, si mandamos la simulación, acá puse un voltímetro para ver qué tensión tenemos en la entrada. Mirá si arrancamos desde cero. Ve que la tensión ahí es muy próxima a cero. Bueno, si vos empezás a subir, observen este voltímetro, ¿no? Si vos empezás a subir, 3 voltios, 4,5, 6, 6,75, 8. En 8,8 cambió. Si subo, no va a pasar nada. Pero si empiezo a bajar, en el punto 8,8 van a ver que no pasa nada. Ahí no pasa nada. Sigo bajando. ¿Cuándo va a cambiar? En 3,75 cambia. O sea que si voy de abajo hacia arriba, va a cambiar en 8,8. Bueno, no es 8,8, un poquito más. Pero si bajo, va a cambiar en 3,75. Ahí está, ¿ves? O sea, si subo, cambia cerca de los 9 voltios. Pero si bajo, cambia cerca de los 4 voltios. ¿Se entiende? Esos valores de cambio, el de subida y el de bajada, se lo puede variar desde acá. Si yo le pongo otra condición para la tensión de referencia, van a ver que esto apaga en 12,22 y prende en 9 voltios más o menos. O sea, 12,22 apaga y prende en 8,25. Esos serían los valores lógicos que vemos recién de 0 y 1. Claro, eso es porque yo he cambiado las condiciones de la tensión de referencia. El ancho de la histéresis se determina con estas dos resistencias. Y ahí en el video tienen ustedes las fórmulas para hacer los cálculos. ¿Se entiende, chicos, cómo funciona esto? Ahora está como hace rato, cambiaba en 8,8. El coeficiente n que usa él es una división de resistencia. Claro. ¿Cuánto es más grande esta? O sea, R2 respecto de R1. En este caso es 8. Pero si vos cambias los valores de la resistencia, vas a cambiar el ancho de la histéresis. Y si cambias el valor de la tensión que entra por acá, digamos, lo moves a la ventana esa de histéresis, que no es una ventana, pero la moves de izquierda a derecha, digamos. Si vos subís esto, la movés hacia la derecha. Y si bajás, la movés hacia la izquierda. Y si aquí pones resistores variables, podés hacer el ancho de la histéresis variable. O sea, según en qué posición te está diciendo esto, lo hace más ancho o más angosto. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna pregunta, consulta? Sí. Sí, eso es. Eso es. Seguramente. Sí, no sería una sensibilidad, eso es para que vos la hagas más ancha o más angosta a la histéresis.
Seguramente debe ser uno de estos dos resistores. Normalmente se deja uno fijo y el otro variable. Entonces, si vos lo subís al valor de este, se va a hacer más ancha la histéresis. Pero eso es. Sí, sí, eso es. Eh, Profesor, Sí, te escucho. ¿para qué está el transistor, el Q1? Este es para no cargarlo al operacional. Lo único que hace cuando hay un 1 acá, satura y prende el LED. Cuando hay un 0, corta, apaga el LED. Eso Pero es es todo. también para no quemarlo al LED, no sé. Sí, para no comerlo al LED, tiene que poner una resistencia en serie. Acá es A para la no R4. cargarlo. Este componente no es un componente de potencia, que maneja señal. Entonces, las corrientes que puede manejar son bajitas. Ah, lo protege Para al encender un amplificador LED, operacional. Pero ¿cómo lo protege De pasado? protección, digamos. Claro, pero ya ¿cómo? pasado, o sea, lo que uno piensa si lo va a proteger debería estar antes. ¿Para proteger qué? Al amplificador operacional. No, lo que pasa es que si vos conectas el LED directamente a la salida, le va a estar exigiendo mucha corriente, porque para que el LED se prenda tiene que haber por lo menos 5 miliamperes, 10 miliamperes. Y esas son corrientes elevadas para el amplificador operacional. Ah, la corriente lo que limite, ya entiendo. Claro. Entonces, para ayudarlo a él, se pone un amplificador de corriente aquí, que es un inversor. O sea, cuando hay un 1 acá, satura y prende. Entonces, la corriente que va a circular por el LED no pasa por el operacional, pasa por el transistor. Eso cuando prende el LED. Y cuando apaga, bueno, cuando apaga obviamente no hay corriente, entonces Es como una llave. es como una llave, exactamente. Y la controla el operacional este. Claro, acá está trabajando en saturación, no en polarización. O sea, trabaja como una llave abierta o cerrada. Tal En cual. corte o saturación. Sí, señor. Claro, en corte, saturación, sí. Bueno, eh, hay otro tipo de comparador que se llama comparador de ventana. Este no me acuerdo la versión de quién es. Honeywell's T55 engine is one of the most battle-tested. Hola gente, ¿cómo les va? Hoy les voy a traer un video corto, no es que sea un video de relleno, aunque podría pasar porque sí, porque estoy medio enfermo, entonces lo que quería hacer no lo pude hacer y bueno, tampoco quería dejar que pase tanto tiempo sin hacer un solo video. Es una pavada, pero hace, no sé si 3 semanas algo así lo tuve que usar para hacer un termostato muy sencillo, control de temperatura. Y bueno, básicamente es un comparador, un amplificador operacional, pero en este caso es comparador de ventana. La diferencia entre un comparador y un comparador de ventana es que el comparador cambia el nivel de la salida en el operacional cuando la tensión supera determinado umbral. Por ejemplo, si tenemos 5 volts de referencia e ingresamos 6, se cambia el estado de la salida. O al revés, si tenemos 5 volts de referencia e ingresamos 4. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que podemos setearlo tanto por activación negativa como por activación positiva. Pero si yo quiero hacer algo que me cambie de estado solamente si se encuentra entre 2 o 3 volts, y si está por arriba de los 3 volts o por debajo de los 2 volts no haga nada, entonces necesitamos un comparador de ventana. En este caso, si nosotros tapamos el amplificador de abajo, lo que tenemos acá es un comparador simple. Tenemos una tensión de referencia y una entrada de analógica que nosotros vamos a comparar. Por ejemplo, si tenemos 3 volts acá y nosotros ingresamos 2 volts, tenemos 3 menos 2 volts, va a ser 1, entonces vamos a tener un determinado nivel de señal a salida dependiendo de la alimentación. Si es al revés, si seguimos con 3 volts acá pero ingresamos 4, 3 menos 4 va a dar un valor negativo, por ende tiende a 0. Entonces nos va a dar un 0 en la salida. Si nosotros unimos esto con otro amplificador operacional, como podemos ver, entrada inversora con entrada no inversora, esto es lo que sería un comparador de ventana, porque configuramos los límites, el límite superior y el límite inferior. Por ejemplo, yo puedo tener 3 volts acá y 2 volts acá. En
estas referencias. Y la señal que va a estar en este punto, lo que va a hacer es funcionar únicamente cuando esté dentro de ese volt, entre 3 y 2 volt. Por arriba o por debajo no me interesa, porque es lo que a mí me interesa comparar. Acá lo podemos ver mejor, tenemos una señal que va incrementando. Bueno, después llega un límite y vamos a bajarla como si fuese con un potenciómetro. O sea, el triángulo es el potenciómetro que nosotros giramos, vamos subiendo y después bajamos. Y acá podemos ver cómo la tensión de referencia negativa, la tensión de referencia positiva, y cuando la tensión supera la referencia negativa, genera un 1 lógico a la salida, mientras que sigue subiendo la tensión, y cuando llega a la tensión de referencia positiva y la sobrepasa, ese 1 se convierte en 0. Entonces podemos decir que acá hay una ventana. Y acá obviamente va a tener otra. Esto mírenlo de un solo lado, ya que lo que hay del otro lado es si yo subo y bajo el potenciómetro, ¿no? Pero básicamente es eso. El potenciómetro va a hacer que lo que yo varíe en este rango de tensión, entre Vref negativo y Vref positivo, va a haber un 1 a la salida. En realidad, por la forma en que está hecho esto, no podemos juntar las salidas del operacional para no sobrecargarlas. Ponemos dos diodos, tipo 1N4148, 914, lo que ustedes quieran. Si ustedes ponen un solo transistor, lo que va a pasar es que esto activa por negativo, entonces va a ser el efecto inverso. O sea, cuando la tensión de alimentación esté dentro de este rango, va a estar el LED apagado, y cuando esté fuera de este rango, acá o acá, va a estar el LED encendido. Entonces yo le agregué otro transistor más en el medio para que haga las veces de inversor. Entonces en este caso lo que va a pasar es que cuando la tensión de alimentación, la tensión de entrada del comparador de ventana esté dentro de este rango, el LED va a estar encendido. Cuando esté fuera de este rango, puede ser por acá o por acá, el LED va a estar apagado. Entonces, lo que yo hice para esto fue, primero, alimentar acá con 5 volt, y después tenemos dos potenciómetros, tensión de referencia negativa, tensión de referencia positiva. Acá tengo, bueno, multímetro para ver los límites. Vamos a ver primero la tensión de referencia, a ver cuál es el que tengo acá. Tensión de referencia negativa la tengo seteada en 2.53 volt. Y tensión de referencia positiva la tengo seteada en 3.5 volt. O sea que podemos decir que acá tenemos 3.5 volt y 2.5 volt. Quiere decir que todo lo que esté dentro de este volt, entre 2.5 y 3.5, va a prender el LED. Ahora lo que yo tengo acá es la fuente. Tenemos 2,2 volt. Bueno, me está chillando el multímetro porque... Bueno, el LED se ve, la fuente se ve. Dijimos de 2.5 a 3.5. Yo voy a seguir subiendo. Ahí prendió. 2.5, 2.6, 2.8, 3.2, 3.4, 3.5. Apago. Podemos ver que si sigo subiendo, el LED queda apagado. Cuando vuelvo a bajar, se prende porque está dentro de la ventana. Y cuando bajo de los 2.5, se tiene que apagar. Y se apagó. Bueno, eso es el comparador de ventana. Yo obviamente puedo subirle y bajarle los niveles de tensión a esto, las tensiones de referencia. Ponerle, por ejemplo, entre, qué sé yo, 800 milivolt y 1 volt, y que solamente la ventana esté en 200 milivolt. Por ejemplo, si voy a poner un sensor, un NTC para medir temperatura, o un LDR para medir luminosidad, o qué sé yo, cualquier tipo de sensor que ustedes quieran. Pero bueno, es muy útil, sobre todo cuando ustedes usan sensores y demás, hacer comparadores de ventana, porque pueden manejarse en un rango que a ustedes les interesa. Después voy a hacer otro video que tiene que ver con sensores y demás, que es el viejo y conocido puente de Wheaton, que es para, bueno, es un puente de 4 resistencias que se usa para hacer una medición diferencial. Que junto a un amplificador operacional, como comparador o como diferencial, podemos hacer una amplificación bastante interesante y medir sensores que son de magnitudes muy bajas. Así que bueno, gente, espero que les sirva el video, no sé si les interesa o no. Es un video muy sencillo, la verdad. Estoy usando un LM358. Es un video sencillo, básico, rápido, pero a veces, qué sé yo, puede servir para algo. Acá pueden cambiar el LED por un relé, por ejemplo, y controlar, qué sé yo, un motor, un ventilador, un calefactor, lo que ustedes quieran. Es muy sencillo, la verdad, es económico y bueno, es un poco de teoría, también un poco de laboratorio, ¿no? Pero bueno, bueno, gente, nos vemos en otro video. Chao. Chao. Bueno, lo vemos en LibWheel. Yo lo tengo armado también al circuitito. Comparador de ventana. Es más, tengo dos. Uno no si no y otro sí no sí. Le damos a este primero. No. El sí no sí, entonces. Acá está. Lo vemos a este, al otro lo vemos la clase que viene. Es el mismo que explica el muchacho ahí en el video. Acá tengo una tensión de entrada y este LED se va a encender si está dentro de la ventana, del tipo sí, no sí. Quiere decir que está encendido
Si viene desde abajo, está encendido. Cuando entra en la ventana, se apaga. Y cuando sale de la ventana, subiendo, ¿no? Se vuelve a prender. O sea, supongamos que la entrada es desde aquí, desde 0 voltios. Arranca prendido, ¿ves? Acá he puesto este voltímetro para que se vea el límite inferior y el límite superior de la ventana. Entonces, si va subiendo, en 4 voltios más o menos está el límite inferior de la ventana. Y el límite superior está en casi 10 voltios, ¿ves? Sale de la ventana, se prende. Si empezás desde arriba, cuando llegas al límite superior, se apaga. Cuando llegas al límite inferior, se prende. El valor de las tensiones low y high lo obtenés de este divisor resistivo. Ahí también he puesto unos... esos voltímetros. 4.49 es el valor del límite inferior de la ventana. Y 8,09 el valor del límite superior de la ventana. Mira. Entran 0 voltios. Cuando lleguemos a 4.34, este se tiene que apagar. Entonces subimos. Ahí hemos pasado 4.34, se apagó. Ahora cuando lleguemos a 8.99, dice aquí, o 0.9. No veo bien. 0,9 parece. Bueno, cuando lleguemos a 8,09, estamos en 6.68. Sigo subiendo. No, 8,99 dice. No, 9,33. ¿Y que parece que va cambiando, profe? Sí. 9,85 dice. Sí. Lo que ocurre acá es que para que se pueda obtener una referencia fija en ese punto, lo que hay que hacer es poner un separador acá. Porque cuando este circuito está trabajando, va modificando la impedancia que se ve de aquí para allá. Y lo mismo ocurre de aquí para allá. Por eso es que el valor alto cambia. ¿Me explico lo que digo? Habría que poner un separador ahí, cosa que la tensión esté fija. Bueno, o sea, un separador sería una resistencia. No, es otro amplificador operacional con ganancia 1. Que separe nomás. ¿Me explico? Ya vamos a ver un poquito más adelante, vemos la configuración de este amplificador operacional cuando se lo usa como separador. El separador tiene, así como se acuerdan cuando veíamos la etapa amplificadora de colector común, que yo le decía que la ganancia era muy próxima a 1, en la práctica se lo toma como 1. Entonces se lo usa como separador, para que todo lo que ocurre antes de ese punto, eléctricamente hablando, esté separado con lo que ocurre después de este punto. ¿Me explico, no? Sí, profesor. Bueno, ahí dejamos el comparador de ventana. Entonces hemos visto el video y la comprobación en LibWIR. De todas maneras, en el aula virtual está, para que ustedes los repasen en los videos si quieren verlos. En LibWIR pueden armarlos los circuitos para ensayarlos. Estaría bueno también eso. Hasta aquí estamos viendo el amplificador operacional cómo trabaja de manera digital. Ustedes han visto que la salida del operacional está 1 o 0. Ahí vamos a armar un trabajo práctico. Un trabajo práctico trabajando el operacional de manera digital. Comparador simple, comparador con histéresis, comparador de ventana. Y después viene, lo vamos a hacer trabajar el amplificador operacional de manera analógica. Y ahí vamos a ver, hay amplificadores inversor, no inversor. Bueno, hay varios. Ya lo vamos a ir viendo. Ahí dejamos. Chicos, y bueno, nos conectamos a las 10:05 para control.
¿Todo bien, Dieguito? Sí, sí, sí. Hay que preparar entonces Este, dos prácticas.